a nosotros tu reino venga a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestras empresas, a nuestra nación, a nuestra colonia, que venga de una manera sobrenatural. Es importante que dos se pongan de acuerdo aquí en la tierra acerca de un propósito específico. Puedes repetir conmigo deseando: venga a nosotros tu reino. No esperes tragedias con la venida del reino de los cielos a tu vida. Cuando yo interpreto qué es el reino de los cielos, es el gobierno de la paz, el gobierno del amor, el gobierno, el dominio, la autoridad. Esto es que venga a mi vida, porque si viene a tu vida y viene a mi vida, entonces el Señor deposita un nuevo nombre en tu vida llamado Señor. O sea, el Señor te llama Señor también, para que Él sea Señor de señores. El Rey te pone un nuevo título de gobierno y de autoridad. No se le puede llamar Señor a una persona que por la edad puede ser una persona que no tiene señorío, un viejo mañoso, un viejo que sea un costal de mentiras, un costal de pretextos, de excusas, de sufrimiento. No se le puede llamar Señor porque no es Señor. Porque Señor es el que está encima de las circunstancias o de la economía o de las enfermedades, el que está en gobierno de su casa, el que está en gobierno de su empresa o el que tiene algún dominio. Este puede llamarse Señor. De otra manera sería una verdadera burla, porque precisamente es uno de los nombres de Dios, Señor. ¿Por qué se le llama Señor? Porque Él gobierna, porque Él señoría, toma señorío. Jesús, hablando con sus discípulos, diciéndoles, haciéndoles entender su nueva naturaleza, ahora naturaleza de hijos de Dios. Les dice: ustedes pues orarán así. Díganle a su Padre, díganle con un sentido de pertenencia, díganle: Padre nuestro. Padre nuestro, incluyendo esto, te incluye en la familia de Dios cuando tú se lo dices sabiendo que tú eres parte de esa familia. Estás junto con un grupo de personas. Digámosle Padre nuestro. Digámosle de una manera más familiar: Adonai, papá, papá nuestro. Papá nuestro, papá, nuestro papá está con nosotros. Venga tu gobierno aquí, Señor. Hágase, Señor, tu voluntad. Y parece que cuando estoy leyendo este proverbio, estoy leyéndolo de parte de la misma persona que les enseñó a los discípulos a orar. Dice en Proverbios capítulo 2: Hijo mío, si recibieres mis palabras, cuando tú lo lees, no como si lo hubiera escrito Salomón, o como si lo hubiera escrito la mamá de Salomón, sino como que tú eres hija de Dios. Como que tú recibes esta palabra directamente de Dios. Hija mía, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. No se puede recibir las palabras de Dios si no oímos la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando tú escuchas en lo que estoy leyendo la palabra identificada como de Dios, entonces estás oyendo la palabra del Padre para su hija, para su hijo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Cómo se escucha la sabiduría? Te voy a decir que nuestros oídos naturales, terrenales, pueden poner las noticias en la mañana y empezar a oír, disculpen, pero un montón de sandeces, de noticias amarillistas, de problemas, de secuestros, de asesinatos, de que el dólar está subiendo, de que la gasolina amaneció más cara, de que asaltaron, de que encontraron esto malo. Bueno, esto no lo recibes con tus oídos del Espíritu. La voz de Dios dice, y te lo voy a volver a repetir, Proverbios capítulo 2, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Digamos que con el oído que se oye la sabiduría,
no es el mismo oído con el que se oyen las sandeces, las malas noticias, las noticias amarillistas, los chismes, el mitote que normalmente te está diciendo y las cosas negativas que normalmente escuchas con tus oídos naturales, terrenales. Ahora empieza a hablar de un clamor en el verso 3, dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Una es clamar a la inteligencia como diciendo, necesito inteligencia. ¿Quién es la inteligencia? ¿Cómo puedo decirle a la inteligencia, ayúdame? Tal vez tendría yo que decirle como lo dijo aquel hombre que siendo joven se encontró ante una nación y su padre había muerto. Y le dijo a Dios, mi padre, tu siervo, David, mi padre, que vivió todos los días de su vida en tu justicia, dejó a un heredero sobre una nación tan grande, y yo soy tan joven, yo te pido, dame inteligencia. Dame inteligencia para poder gobernar a tu pueblo, dame sabiduría. Y al Señor le agradó tanto que él clamara a la inteligencia, que levantara su voz a la sabiduría y clamara y dijera, yo necesito eso, yo necesito sabiduría, yo necesito inteligencia. Porque cuando tú piensas que eres muy inteligente humanamente o muy sabio humanamente o muy humilde, en el momento que tú dices, es que dame más humildad, es que ya reconoces que eres humilde. Es que no eres humilde. Cuando tú entiendes que no tienes humildad, que no tienes sabiduría, que no tienes inteligencia, dice una palabra, una parte de la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios. Aquí estoy leyendo. Si clamares a la inteligencia, Proverbios capítulo 3, clama a la inteligencia, cómo darle solución a este problema, cómo poder solucionar esta necesidad emocional con mi familia, con mis hijas, con mis hijos, cómo poder solucionar esta situación en el trabajo, en mi economía. Si clamares a la inteligencia, ¿para qué sirve la inteligencia? El espíritu de inteligencia, Dios lo utilizó junto con la sabiduría para fundar la tierra, para hacer los cielos, para apartar las aguas de las aguas. La inteligencia específicamente sirve para analizarlo todo. Se analiza todo, se retiene lo bueno y se desecha lo malo. Cuando tú analizas todo, desechas lo bueno y conservas lo malo, estás actuando con necedad, estás actuando sin inteligencia. Cuando tú eres prudente, y se los voy a leer como lo dice aquí en la Biblia, puedo decir que este proverbio tiene muchas pepitas, es un gran tesoro, pepitas de oro, de gran peso. Si las comparara yo con el oro, cada pepita de oro de estas, definitivamente no tendría un valor de 1 kilo de peso de oro, tendría un valor más grande. Si clamares a la inteligencia y dieras tu voz a la prudencia, si a la prudencia le dieres tu voz, no estarías hablando tantas tonterías. Hay personas que nada más hablan porque tienen boca. Y lo que hablan son puros chismes, puras cosas negativas, pura crítica, pura queja. Se quejan de todo. Decía alguien, en lugar de maldecir la oscuridad, enciende una luz. Déjala brillar. Permite que esa luz haga la diferencia en la más densa oscuridad. Si a la prudencia dieres tu voz, si no tienes algo bueno que decir, si no tienes una opinión inteligente o sabia, mejor guarda silencio, porque aún el necio, cuando calla, es tomado por sabio. Si a la prudencia le dieres tu voz, verso 4, si la buscaras, si como a la plata le buscaras, ¿qué voy a buscar? Si buscara yo la palabra de Dios, si buscara la inteligencia, si buscara la prudencia, si pudiera yo escudriñar en lo que Dios me dice y analizar todo con inteligencia, si la escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Porque acerca de hablar de temor de Jehová, se dice mucho y se habla de verdad muchas cosas, pero no se llega a una conclusión. No es miedo, no es reverencia, que es temor de Jehová. Entonces entenderás temor de Jehová cuando dieres tu voz a la prudencia,
cuando clamares a la inteligencia, cuando escuchares, cuando recibieres la voz, las palabras del Señor, si guardares los mandamientos de Él en tu corazón, si hicieres estar atento tu oído a la sabiduría, entonces entenderás temor de Jehová. Verso 5. Y hallarás el conocimiento de Dios. Te voy a decir con toda sinceridad que el conocimiento de Dios no se encuentra en las universidades. Es más, muchas personas que salen de la universidad terminan de estudiar administración de empresas, licenciatura en administración de empresas, pero salen como un pollito que sale del cascarón. Y ahora, ¿qué hago? Ahora, ¿a dónde me dirijo? ¿Será que hay una fila de empresas formadas para que yo salga con mi título y les diga, aquí estoy, soy licenciado en administración de empresas? A ver, muéstreme su experiencia. No tengo experiencia. Tengo estudio. Sin experiencia no hay trabajo. Pero ¿cómo me voy a tener experiencia si no me dan trabajo? ¿Y cómo me van a dar trabajo si no tengo experiencia? Parece contradictorio. Pero ahí te das cuenta que la universidad no regala inteligencia, no regala sabiduría. La sabiduría viene de Dios, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento, y de su boca viene la inteligencia. Dice una persona, entonces voy a estudiar la palabra de Dios, y se ponen a leer la Biblia. ¿Acaso la Biblia es la palabra de Dios? La Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios es espíritu. Entonces, ¿para qué leo yo la Biblia? Definitivamente, la Biblia, para mí, es como la alimentación de un software dentro de mi cerebro, para que el Espíritu Santo me recuerde todo lo que yo ya leí y me guíe a toda justicia y a toda verdad. Pero el leer 10 veces la Biblia me podría volver más loco y más presumido y arrogante, pero no me haría más sabio. En cambio, cuando entiendo la inteligencia preciosa, la inteligencia hermosa que viene directamente de Dios, entonces dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él es el proveedor de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Pero no hay rectos. Así como hay gente que dice, no hay justo ni un uno, dice, todas las personas están desviadas, no hay quien haga bien, todos están medio locos, o si no, están bien locos. Nadie es recto, nadie es perfecto, nadie es justo. ¿Eso en la mente de quién? En la mente de Dios. El Señor dirige esto, y te lo voy a volver. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas de juicio y preserva el camino de sus santos. Pero si no hay santos, si no hay perfectos, si no hay rectos, entonces ¿a quién va a guiar Dios? ¿Sabes? Cuando entiendes el camino de Dios es recto. El camino de Dios es perfecto. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando tú estás caminando en Cristo, eres recto porque estás caminando en el camino que el Señor enderezó. El único camino derecho que te lleva a la vida eterna es Jesucristo. Y el Señor manda un mensaje a los rectos. Manda un mensaje, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Cuando yo estoy caminando en Cristo, estoy caminando rectamente. Entonces estoy caminando y siendo sustentado para los rectos por medio de su palabra. Es el que guarda las veredas de juicio y preserva el camino de sus santos. Qué importante es entender el que guarda las veredas de juicio. Cuando tú no entiendes qué son los juicios de Dios, te espantan con el petate del muerto. ¿Sabes que los juicios de Dios son buenos? ¿Sabes que los juicios de Dios son verdaderos? ¿Sabes que me agrada mucho escuchar los juicios de Dios? Juicios de Dios como estos. Perdonen a mis hijos sus ofensas. Liberten a los cautivos. Venden a los que están enfermos.
denle vista a los ciegos, libertad a los presos, bendición, devuélvanle todo lo que les han robado. Vamos a un corte y regresamos.